¿No tenés planes para hoy? Date una vuelta por el Casino Central, un espacio de entretenimiento único en la ciudad, completamente renovado, con más máquinas, más comodidad y espacios de esparcimiento y gastronomía para pasarlo genial sin gastar de más. Dale una vuelta a tu diversión. Date una vuelta por el Casino Central. Bueno, tenemos una nota realmente muy interesante para hacer cuando pasaron 32 minutos de las 8 de la mañana. Está en línea, está en comunicación con nosotros Hernán de Goñi. Él es periodista, colega y es el director periodístico de El Cronista, diario de gran referencia en el plano del periodismo económico. Hernán, ¿cómo te va? Buenos días. Alfredo Veslosada te saluda desde acá, desde Radio Brisas de Mar del Plata. ¿Cómo estás? Bien, Alfredo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias por atendernos tan temprano. Uno, se lo señalamos a la audiencia por si no lo sabe, se mete a periodista gráfico para no levantarse temprano, justamente. Y además la agenda periodística lo suele estirar hasta muy tarde por los cierres. Así que este doble esfuerzo de darnos bola tan temprano, te lo agradezco de corazón. Bueno, a ver, Es así un poco la vida, pero bueno, nos toca a veces estar el madrugón. en misa y procesión, claro. Es así. Tiramos el centro y tratamos de cabecear también. Hernán, bueno, desde tu lugar como director periodístico de El Cronista, te pregunto, ¿qué estás viendo vos en este momento en el plano de la economía como para tener más en cuenta? Naturalmente, en las últimas horas estamos poniendo todos la mirada en este volantazo, diría, del gobierno, en que ahora sí va a intervenir en el mercado de cambios, pero es una decisión que se toma en un momento en el que el plano electoral está también como marcando bastante la agenda, con lo cual, si por lo general una medida se toma teniendo unas expectativas, cuando en el medio hay un proceso electoral, es como que las expectativas son como más difíciles de mantener dentro del carril esperado, ¿no? Y la verdad que sí, el gobierno venía a ver, con una especie de sendero bastante marcado y en el último mes y medio se fue borroneando un poco ese Ujú. camino. Eh, Empezó un poco, a ver, me parece esta sensación de que comenzó como a aplicar parches desde que el Congreso empezó con su, digamos, acción contra algunas de las iniciativas que el gobierno impulsaba, digamos, cuando empezó a no poder controlar, por ejemplo, la insistencia contra los vetos de las leyes jubilatorias, la emergencia de Garham. Ahí empezó un poquito esa sensación de que había como un desmanejo que, bueno, el gobierno lo asumía ya como parte de la situación electoral. Acordate que era el momento en que estaban negociando el cierre de listas, Claro. las alianzas con las provincias, entonces había gobernadores enojados que le restaron votos, y eso fue un poco lo que empezó a tirar de la piola. Ahora, después de ahí para acá, en el último mes y medio, bueno, hemos tenido una sucesión de situaciones políticas complicadas y eso se fue trasladando a la economía. ¿Por qué? Porque las expectativas, como marcabas, empezaron a decir, ¿y si no les va como ellos esperan en la elección de la provincia de Buenos Aires? ¿Y qué puede pasar después? Y vos sabés que cuando esa posibilidad, ¿no? Es como cuando se agrieta una pared y ya sentís que se vuelve cada vez más difícil de controlar, ahí es donde creo que empezaron este tipo de reacciones, que hoy Ujú. vemos básicamente en dos francos, en lo financiero, que es la suba de la tasa de interés por un lado, y esta necesidad de tener un poco el dólar bajo control, por lo menos hasta la elección de este domingo. Después vamos a ver cómo sigue. Hernán, hay una cosa muy interesante del laburo habitual que ustedes hacen en El Cronista, que es el contacto con los jugadores de primera línea de todo lo que es el mundo corporativo, financiero, empresarial. Es muy interesante leer las entrevistas que hacen con ellos, porque Ujú. nos deja ver un poco cuál es el pensamiento que uno puede sospechar que tienen los líderes empresariales del país, pero en este caso, como ustedes también tienen un diario que técnicamente es distinto, digo, no es un diario eminentemente generalista, bueno, conversan o se hablan cuestiones técnicas muy interesantes. Yo quiero preguntarte lo siguiente, es, en este momento, puntualmente rumbo a unas elecciones, en el plano corporativo, empresarial, ¿podríamos hablar de, no sé, una expectativa compartida o más bien hay una especie de dispersión y depende del rubro, el sector, el área
de la persona con la que vos hables encontrás, no sé, ideas distintas, ¿viste? O sospechas de lo que puede llegar a pasar. Te pregunto, por ejemplo, nos pasa acá, hablas con un empresario de la pesca, che, ¿qué esperás para el lunes post elecciones? Te dice una cosa, para el empresario textil te dice otra, para el turismo otra, como que hay una cosa muy atomizada. ¿Qué ves vos en ese sentido en el plano nacional? Bueno, es un poco similar, yo te diría. Por ejemplo, si hablas con alguien del sector financiero, digamos, un ejecutivo de algún banco grande, y están preocupados Mm, porque perciben que este tipo de, a ver, como decíamos, de manejos de coyuntura que está haciendo el gobierno, el Banco Central, complican su día a día de una forma bastante alta. O sea, los bancos están perdiendo rentabilidad hoy en mm, este momento porque no tienen pesos para colocar crédito, hay poca liquidez porque el gobierno se las está llevando todas con las licitaciones de deuda, ujú, porque quiere que los bancos se queden con los pesos inmovilizados para evitar que puedan ir al dólar, no por parte de los bancos, sino digamos, de los ahorristas. Entonces digo, vos hablas con un ejecutivo de un banco y te dice, y estamos preocupados, ¿por qué? Porque queremos que esto de alguna manera se corrija y no saben cuándo. Hablas con alguien del sector de energía y claro, la energía hoy es una isla en la Argentina y eso también lo ves en las notas del cronista. Digamos, la producción de gas y petróleo de julio fue la más alta en los últimos 25 años. ujú. Entonces, estamos en un punto donde la energía hoy es, te diría, uno de los principales traccionantes del PBI. Estamos exportando gas a Brasil, hoy Vaca Muerta produce más que todo Bolivia Mirá en vos. términos de gas. Eh, Después te vas a otro sector, vas a, no sé, un empresario del rubro del sector bebidas y están, digamos que no quieren escuchar la palabra Claro. consumo, porque el año pasado tuvieron caídas de 30% en volumen y este año están como empatados, o sea que no consiguen remontar la pérdida del año pasado. Claro. Y así es donde vas un poco sintiendo ese pálpito en el rubro no de la construcción, sino lo que llamamos el real estate, o sea, los grandes desarrolladores inmobiliarios. Hay algunos que están con problemas porque tienen que construir y el costo de la construcción se les fue para arriba y no pueden trasladarlo a las unidades que ya tienen vendidas y financiadas, ¿no? O Claro, sea, vos claro. tenés un proyecto, ¿cómo se llama? Donde tenés un inversor que compra de pozo y que te va pagando hasta que la unidad se entrega. Bueno, el costo de esa construcción va subiendo y bueno, se lo puedes trasladar completo al que compró porque te deja de pagar. Claro. Entonces digo, las desarrolladoras que están construyendo están con problemas. Las que están construyendo hacia adelante están en preventa, de repente te dicen, no, mira, hay gente que todavía confía en este contexto en comprar ladrillo y estamos prevendiendo todo lo que estamos haciendo. Así que digo, por cada sector que vas viendo y vas encontrando un zapato que aprieta distinto. Los industriales, y con esto te cierro el panorama, también, digamos, comparten un poco el rumbo, los preocupa la suba de importaciones, sobre todo porque pega más en algunos rubros, no pegan todos igual, Ujú. y saben que necesita que venga algún tipo de reforma estructural que les permita bajar impuestos para compensar este costo que no que les quita competencia contra el importado. Y bueno, para eso dicen, y yo sé que necesita el gobierno ganar diputados y senadores para que pueda tener más margen de hacer las reformas y lo que viene. Entonces, hay una especie de sensación compartida de que esperan que al gobierno no le vaya bien, porque saben que su poder político es determinante para las reformas que necesita, y al mismo tiempo miran con preocupación un poco que se está mesetando el consumo, que la reactivación que venía en el primer semestre un poco está pinchada por las tasas de interés que hacen que el crédito sea caro, así que este impas, ¿no? Posiblemente de septiembre y octubre va a ser difícil de pasar. Bien. Vamos a ver si el domingo, la elección del domingo deja un resultado que alargue este horizonte.
Muy interesante. Estamos hablando con Hernán de Goñi, director del diario El Cronista. Hernán, lo voy a sumar que te quiere hacer una pregunta también a nuestro columnista en economía, Pablo Colombet, que está acá al lado mío. Hernán, buen día, ¿cómo estás? Te saludo y te consulto, yendo de lleno a lo que es a lo cambiario, ¿no? Al principio de la charla. Si el gobierno, si considerás vos que el gobierno no se metió un poco en esta situación contra el consenso de la gran mayoría de los economistas, ¿en qué sentido? En que movió el dólar en lo que va de la gestión de Javier Milei más o menos un 20-25%, por dar términos generales, y la inflación por arriba del 250% en su gestión, es decir, un décimo el dólar de lo que fue la inflación acumulada, y el consenso, repito, de la mayoría de los economistas diciendo, bueno, acá va a haber un problema futuro. Claramente el dólar funciona como ancla para desacelerar la inflación, que es la bandera fuerte que ha levantado el gobierno en este tiempo, pero da la sensación que ya no alcanzan las intervenciones, lo del dólar futuro, lo de las tasas, lo de los encajes, y aparece lo de ayer. El gobierno no se terminó metiendo con el foco puesto demasiado en la inflación y en que el dólar funcione como ancla en esta situación que estamos viviendo por estas horas, por estos días, por estas semanas. A ver, yo te diría, para darle un contexto a la discusión del dólar en la Argentina, que el dólar genera una grieta tan nítida como la política, ¿no? Desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque cuando el dólar está atrasado, como marcás vos y decían los analistas, bueno, este tipo de cambio no nos sirve a la economía porque está atrasado, está muy barata, la gente se va de viaje. La lógica sería que cuando el precio del dólar sube un poco, o sea, cuando ese atraso se corrige, alguien diga, bueno, ok, con este dólar de 1.400 vamos a poder exportar más, la economía argentina se vuelve más competitiva. Pero ¿qué pasa? Cuando ese movimiento sucede, salta la otra parte de la grieta, que dice, un momento, me están subiendo los costos de importación, ahora no puedo traer las piezas, los insumos son más caros, necesito que el dólar no suba tanto. Entonces digo, en esa banda entre una y otra posición vamos navegando en la historia de la Argentina. Digamos, el dólar barato le conviene a la clase media y el dólar alto le conviene a la industria y al campo. Entonces, el gobierno ha tratado en estas últimas semanas básicamente de cuidar otro axioma ya casi de la política, y es: si devaluás en una elección, o sea, si permitís que el dólar se encarezca previo a una elección, y te va a ir mal. Entonces, lo que hoy leemos como una consigna es, mira, subir las tasas de interés no te hace perder una elección, pero devaluar sí. Así que el gobierno se está cuidando de que el precio no llegue al techo de la banda, y por eso generó esta intervención en el mercado a través de ventas del tesoro, ¿no? De los dólares que tiene el tesoro. No los del Fondo Monetario que están en el Banco Central, sino los del tesoro. ¿Es un brete? Sí, es un brete, porque una vez que entras en este barro, después no sabes cuándo salís. Todo el mundo se pregunta, bueno, ok, lo anunciaste y lo hicieron, pero ¿cuántas veces vas a vender? ¿Hasta cuándo vas a vender? Vas a vender, no sé, la información que publicamos hoy es que vendieron ayer 100 millones. Los economistas te dicen que entre lo que tiene de stock de dólares el tesoro para vender es una cifra que va para algunos de 1.700 millones de dólares, a otros dicen 3.000 millones de dólares. Está claro que es una cantidad que le permite moverse y evitar que el precio suba. ¿Cuál es el argumento que pone el Ministerio de Economía? Dice, mirá, lo que detectamos es que había subas de precio con muy poco volumen de ventas. Nada, lo que le pasó a Macri en 2019, ¿no? O sea, el mercado a veces te marca un precio sin volumen. Entonces dicen, bueno, vamos a hacer lo mismo. Pensá que nuestro ministro de Economía es un broker, ¿no? Es un economista formado en la macro, ¿no? Entonces dice, bueno, salimos a operar. Si alguien nos pone un precio alto, nosotros lo bajamos hasta que sea normal. En eso estamos. Estamos y con... No, lo que pasa sí, es que esto que vos decís, Hernán, del esquema más de broker y no de economista, qué sé yo, más del palo académico,
Es que suena como a una jugada de a todo o nada, ¿no? Y me parece que también eso moverá el perímetro en términos de las expectativas de las que mencionabas vos en el arranque de la charla. Es posible. Mm. Yo creo que el gobierno tiene una visión un poco más ortodoxa que siempre la manifestaba Milei y que es una de las razones con las cuales también aplicó esta suba de la tasa de interés tan fuerte que hoy tiene el sistema financiero. ¿Por qué? Porque dice, bueno, si hay pesos sueltos, esa cantidad de pesos sueltos se puede ir al dólar y eso genera un desequilibrio. Ahora, ¿qué es lo que comprobás en la Argentina? Que cuando las expectativas un poco ¿no? se empiezan a diluir y a evaporar, la gente compra dólares, no necesitas que haya billones de pesos sueltos. Con que haya 100 millones te suben el precio. Claro. Entonces, la pregunta era, ¿necesitábamos subir tanto la tasa de interés y ahogar a la economía y al sistema financiero? Si en definitiva, a lo mejor con una venta de dólar del tesoro hace un mes, conseguías el mismo efecto sin todo lo contraproducente que tiene hoy esta asfixia financiera. Bien. Entonces, bueno, ahí es donde se va dando cuenta el gobierno qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Pero bueno, vamos a descubrir, él va descubriendo sus propios límites. Yo creo que también ahí que hay algo que también es difícil de asimilar cuando hacemos el análisis, y es que es la primera vez que la Argentina tiene un presidente que es economista, Claro. con todas las características que tiene Milei, ¿no? O sea que abstengámonos de analizar su personalidad, pero es un economista que sabe, y tenés un ministro de Economía que va y le dice, mira, mejor sería tal cosa, y cuando el presidente te dice no, bueno, no es no, o anda para allá y anda para acá. Obviamente Así que aparecen digo, ahí también hay, contrapuntos interesantes. me Te volveremos imagino. a molestar seguramente, te haré madrugar, porque lo nuestro es el arte de molestar, seguramente después de octubre, a ver cuánto de esto de lo que estamos hablando queda en pie o bueno, o ha sobrevivido. Hernán, te agradezco mucho este diálogo con Radio Brisas de Mar del Plata, te mando un abrazo muy grande. Gracias, Alfredo, te mando un abrazo. Hernán de Goñi pasó por los estudios, por los micrófonos de Radio Brisas. Él es director de El Cronista Comercial, uno de los diarios principales de información económica y financiera de la Argentina. Seguimos que nos quedan un montón de cosas para contar y muy pocos minutitos.